Me gustó eso. Cuéntame más de los profetas falsos. Cuéntame más de los... El profeta falso se equivoca. Dios mío, escucha esto. Y vive equivocado en tu tiempo. Mírame que tú te vas a casar, pero yo no sé, no sé, tú no sabes. ¿Tú me entiendes? El profeta... ¿Y cómo se distingue un profeta cuando falso? El profeta falso está inseguro de lo que va a decir. Un profeta, por ejemplo, yo vi a uno que dijo en estos días que él sabe dónde está el evangelista que murió. Ah, sí, yo vi eso. Pues Dios se le reveló a él. ¿Por qué me lo dijo entonces? Entonces, si viene el DICRIN y la policía lo agarra a él y lo mete preso, porque debería caer preso, sí, porque él está hablando con un evangelista, que la familia está preocupado, que Dios se lo reveló a él y que él lo sabe, es un profeta falsamente. ¿Cómo así? Hay profecía que Dios te da a ti, que Dios te muestra, pero no es para que tú la hables, para que tú ores. Entonces hay a veces que hay personas que agarran, le dicen fuera de tiempo y lo que hacen daño. Yo me acuerdo que yo estaba en Jaina y un joven, el pastor comenzó a promocionar una actividad y un joven le dijo al pastor, si Dios me llama por nombre 13 muchachos, yo me convierto. Retando a Dios estaba. Sí. Y ese día, esa noche, fuimos allá, Juancito dijo, hay un muchacho llamado Ariel, que tú dijiste que si Dios te llama a ti por nombre, tú vas a venir. ¿Qué pasó? Estamos en la terrena, una actividad grandísima, donde habían alrededor de 3.000 y 4.000 personas. Y Juancito llama a una mujer, mira que hay una mujer que tiene una enfermedad curable y tiene ahí que le salió incurable. El Señor dice que te va a sanar. Que esa mujer cayó a distancia y esa mujer pasó. Wow. Oraron por esa mujer, el otro detrás del papel, la mujer te dio el papel donde está el diagnóstico. Que estaba negativo y estaba el positivo. Entonces, cuando Dios habla a una persona... Dios te bendiga, Dios te guarde. Somos Edificadores TV para edificar tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Hoy me acompaña nuestro amigo y hermano Claudio Santana, pero quiero decirte que nosotros hoy nos vamos a basar en el texto de Lucas 16:16, donde habla que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Entonces queremos saber si aún existen los profetas, si hay profetas genuinos y cuál es la diferencia entre un profeta falso y uno genuino. Claudio, Dios te bendiga, mi hermano. Shalom, shalom, hermano, bendiciones, bendiciones. Amén, amén. ¿Todo bien? Todo bien, por la gracia del Padre. ¿Qué te opinas de esto? Del texto que estábamos leyendo. Porque ha habido mucha controversia con relación a si hay profeta en la actualidad. ¿Hay profeta en la actualidad? Hay profeta en la actualidad. ¿Y qué es un profeta entonces? Un profeta, lo que es un cartero. ¿Cómo así? Que lleva un mensaje. Ok, ya entiendo. Entonces, cuando un profeta le da un mensaje, o un cartero cuando le da un mensaje, ese mensaje es para llevarlo. Por eso que hoy en día el ministerio profético está a peligro en dirección, porque todo falla, el profeta no falla, porque cuando tú te das una carta, tú escribes una carta y tú se la das al mensajero, el mensajero es lo que va a llevar la carta. Él no puede equivocarse. ¿Por qué? Porque el profeta tiene que conocer la persona, en qué tiempo tiene que llevársela, porque hay profecías que va por el tiempo. Y hay gente que se equivocan sobre eso. Escúchame. Que hay profecía fuera de tiempo, explícame. Exactamente. Eso. ¿Cómo así? Hay profecía que Dios te da a ti, que Dios te muestra, pero no es para que tú la hables, para que tú ores. Ay, Dios mío. Entonces hay a veces que hay personas que agarran, le dicen fuera de tiempo y lo que hacen daño. ¿Entiendes? A las personas que se dicen fuera de tiempo, si no está preparado, le hace un daño. Fácilmente, además tú tienes que ver cuando el profeta fue a ungir a David. Imagínate que él iba a decir que David iba a ser Israel. ¿Qué iba a pasar con Saúl? Lo iba a matar, tiene un carajito. Pero esperó el tiempo. Se lo dijo a la persona, pero esperó su tiempo. Y David lo que esperó el tiempo de Dios, no se desesperó. Exacto. Entonces, hoy en día, el nivel de profeta que hay aquí hoy en día está en peligro de extinción, porque una persona que dice Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, eso es bendiciones que tú le estás diciendo. El profeta dice, aquí vino palabra de Jehová y me dijo a mí que te dijera esto y esto y esto y esto y esto y esto. ¿Entiendes? ¿Por qué ahora los profetas que se llaman profetas en la actualidad no hablan sobre el pecado, sino hablan más de abundancia y de bendición? Eso lo que pasa es que hoy en día el monetizando, hay gente que le gusta más el dinero, le gusta eso para congraciarse con los demás, ¿tú me entiendes? Que Dios te va a bendecir, que Dios te va a prosperar. Todo el que busca a Dios, Dios lo bendice, Dios lo prospera. Sí, todo el que trabaje es prosperado. Entonces, indiscutiblemente, cuando vemos una gente que está mal, que dice, mira, Dios te va a bendecir, oye, yo estoy mal, y él me está diciendo que Dios me va a bendecir estando yo mal. ¡Wow! ¿Tú me entiendes? El hombre está en pecado. Sí. Y entonces este profeta le dice que Dios te va a bendecir
Entonces, Cuando el hombre necesita una palabra de restauración y volver a Dios. Entonces hoy en día el nivel profético necesita tener una intimidad con Dios. Y para tú tener una intimidad con Dios, porque el llamado profético, lo primero que te hace a ti es obedecer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Nadie, absolutamente nadie, mira, dice, no, que Dios me llamó como profeta. Yo profetizo, se cumplió esto, hermano, pero tú tienes que tener una línea de conocimiento bíblico. Pero ¿cómo es posible que tú me dices que Dios te habló a ti y tú vives en un desorden? Porque el nivel de profeta, lo que te alinea a ti, el ministerio de profeta te alinea a ti, porque Dios te va a hablar primeramente a tu vida que Dios va a hablar. ¿Y cómo yo sé cómo yo me doy cuenta si yo tengo el don profético? Porque hay dones proféticos, hay dones proféticos y hay profetas de oficio. ¿Es así? Sí, mira, el don profético, hay personas, cuando tú ves una persona que tiene un don profético, es un tipo de persona que está en peligro de extinción. Tú no lo ves buscando fama, tú lo ves que está escondido, simplemente sale cuando recibe un mensaje. Esa es la línea de un profeta. O sea, el profeta genuino sí. Está siempre oculto, no sí. está tan visible. Exactamente, él sale cuando le da un mensaje, pero hoy en día no, hoy en día tú ves gente que Dios le habla todos los días. Entonces los profetas antiguos de la Biblia, Dios le hablaba así a veces, y hoy hay gente que Dios le habla todos los días, yo no entiendo por eso. Bueno, yo escuché a alguien que dijo que Dios le habla hasta cuando quiere cambiarse de ropa. Ya es una exageración, la gente, mira, hay gente que inventa mucho. Sí. Ahora mismo la mentira está corriendo más rápido que la verdad. ¿Cuándo yo me di cuenta que soy profeta? ¿Cuándo? No, porque tú mismo te vas a dar cuenta cuando tú el nivel de intimidad que tú tienes con Dios y la relación que tú tienes con Dios. ¿Tú me entiendes? Porque cuando tú tienes una intimidad con Dios, Dios te va a posicionar y te va a mandar. Y tú, wow, claro, yo fui a tal sitio y Dios me dijo a mí que esa mujer iba a recibir una enfermedad. Y Dios me dijo así, esto y esto, y fui allá, y yo me moví para esto, y yo me moví para esto. Y Dios me sabe de mil maneras. Ya tú te vas a dar cuenta el nivel que como Dios te usa. Claro. Y eso es lo que pasa con muchas personas. Hay muchas personas que porque piensan de que no, mira, yo te hago un carro, yo te hago una casa, Dios te va a dar años de visa. Eso no es profecía. ¿Y qué es eso entonces? No, tú lo que estás declarando es bendición para esa persona. Te estás declarando. Sí, no bendiciones para esa persona. Háblame de los profetas falsos. Los profetas falsos, hoy en día está abundando mucho profeta falso. ¿Y cómo se distingue un profeta falso? Cuando el profeta falso está inseguro de lo que va a decir. Un profeta, por ejemplo, yo vi a uno que dijo en estos días que él sabe dónde está el evangelista que murió. Ah, sí, yo vi eso. Que Dios se le reveló a él. ¿Por qué me lo dijo entonces? Entonces viene el DICRIN y la policía lo agarra a él y lo mete preso, porque debería caer preso. Sí, porque él está hablando con un evangelista, que la familia está preocupado, que Dios se lo reveló a él y que él lo sabe. Es un profeta falso, hermano. ¿Usted está escuchando esto, señor? Es un profeta falso. Sí. El profeta verdadero, un hombre que ama la obediencia. No, y lo habla aunque caiga preso, lo dice. No, porque fue el cielo que habló. Porque Dios te habló. Pero cuando Dios te habla, Dios te respalda. Exactamente. El profeta de Dios no se equivoca. ¿Cómo? Entonces, cuéntame más de los profetas falsos. Cuéntame más de el profeta falso se equivoca. Dios mío, escucha esto. Y vive equivocado en tu tiempo. Mírame, que tú te vas a casar, pero yo no sé, si tú no sabes. ¿Tú me entiendes? El profeta falso inventa mucho. Y a veces preguntan que yo no sé si tú estás casado, pero yo veo una boda. Sí. ¿Entiendes? Pues pregunta primero antes de decir la profecía. Si tú estás seguro que Dios te lo dijo, si tú estás seguro que lo que tú escuchaste fue la voz de Dios, tú tienes que hablar sin titubear. Porque el profeta verdadero conoce la voz de Dios. Claro. Cuando tu esposa te llama, tú no conoces, la esposa te llama. De una vez. Entonces, el profeta de Dios, la intimidad que tiene con Dios, conoce cuando Dios le habla. Pues aquí yo conocí dos profetas que yo tuve la oportunidad de estar junto con ellos. Yo me acuerdo cuando estaba con Juan Carlos Harriga, Dios le hablaba, mira, Dios me dice a mí esto y esto y esto, yo lo veía así. Sí. Y Juancito. Ah, sí, Juancito. Juancito, wow. La leyenda aquí en San Pedro, Juancito. Juancito, en que Dios le hablaba y que había que respetarlo. Sí, sí. Yo me acuerdo que yo estaba en Jaina y un joven, el pastor comenzó a promocionar una actividad y un joven le dijo al pastor, si Dios me llama por nombre 13 muchachos, yo me convierto. Retando a Dios estaba. Sí. Y ese día, esa noche, fuimos allá, Juancito dijo,
hay un muchacho llamado Ariel, que tú dijiste que si Dios te llama a ti por nombre, tú vas a venir, ¿qué pasó? ¿Entiendes? Y tú ves que Juancito, era difícil de equivocarse, no se equivocaba. Estamos en la terrena, una actividad grandísima, donde habían alrededor de 3.000 y 4.000 personas. Y Juancito llamó a una mujer, mira que hay una mujer que tiene una enfermedad curable. Y tiene ahí que le salió incurable. El Señor dice que te va a sanar. Y esa mujer cayó a distancia. Y esa mujer pasó. Wow. Oraron por esa mujer, el otro día trae el papel, la mujer te dio el papel donde está el diagnóstico. Que estaba negativo y estaba el positivo. Entonces, cuando Dios habla a una persona, no se equivoca. El profeta de Dios no busca fama. El profeta de Dios es que mantiene la presencia de Dios en su vida. Dios mío. El profeta de Dios está buscando like. No está buscando like. No busca like. El profeta de Dios lo que está esperando es que Dios le hable para llevar un mensaje. Entonces, hoy en día tuvo un grupo de personas hablando de tantas cosas que ni siquiera no tiene conocimiento bíblico. Porque hoy en día, si tú predicas la palabra de Dios, nadie te invita. Es verdad. Pero si tú dices que tiene un tercer ojo aquí en la frente, que tú volaste, que la caja de Miguel te dio la para tú volar, que tú nadaste, que duraste 7 días metido bajo el agua, todo el mundo te invitan a ti. Ahora explícame eso. ¿Cómo 7 días bajo el agua? Escucha. Claro, ahí sale una mujer diciendo que ella duró 7 días bajo el agua. Entonces tú dices... 7 días bajo el agua. 7 días bajo el agua, parece que le pone agua más. Entonces tú te la pregunta a ti, es que Padre amado, 7 días bajo el agua. Necesitamos gente que hable más de la palabra de Dios que de ellos. Qué fábula y cosas raras. El texto dice, este evangelio será aplicado por testimonio. ¿Cuál testimonio que se que aplica? ¿El de Cristo o el tuyo? Pero el profeta genuino se puede equivocar. No. ¿Y por qué muchos dicen que Samuel se equivocó a la hora de ungir a David? No se equivocó. ¿Y qué te cuando dijo Elías? Que lo ungí Elías y después... No, porque el problema es que se equivocó fue. El sistema te ve del presente. Si a ti te dicen a ti que tú vas a ser presidente de la compañía de pastores, ¿qué va a decir la gente que te robó? Un carajito, no, pero si Dios mandó, hay que ungirte. Por eso que el problema del sistema. El reino es tan fuerte que tú puedes estar sentado en un sitio, llega a la iglesia 2 o 3 días a un sitio, y si Dios le reveló que tú vas a ser pastor de esa iglesia, puede 20.000 hermanos con 30, 40 años mío fue Dios te habló a ti. Ah, eso sí. Si tienes el llamado. Porque el problema de David era que David, Dios lo había predestinado para ser rey de Israel. Sí. Y habían gente preparada más que David ahí. Porque el problema no es que tú estés preparado, el problema es cuando Dios te llame a ti. Escucha esto. Entonces, cuando Dios te llame a ti, no importa lo que diga el sistema, porque la gente siempre te va a juzgar, te va a criticar. Así es. ¿Entiendes? Si Dios no se levanta a David, ¿entiendes? ¿Qué hizo el llamado? David fue ungido como rey. Los hermanos de David estaban preparados para la guerra, claro, pero le tenía miedo a Goliat. Y lo que hace una persona que tiene intimidad con Dios, que no le tiene miedo a los problemas. David enfrentó a Goliat. Y eso es lo que hace una persona genuina por Dios, que se enfrenta a los problemas. Y David fue un profeta. Diferencia entre un profeta real y un profeta falso. Lo que pasa es que siempre va a haber copia. El original siempre va a estar ahí, siempre va a haber una copia. Es como el trigo y la cizaña. Santo Dios. El trigo se parece, la cizaña se parece al trigo, pero nunca va a ser cizaña, nunca va a ser trigo. Wow. Porque es cizaña. Siempre hay un profeta verdadero que Dios use, pero siempre se va a levantar profeta falso. Y eso, para tú saberle a través de la Biblia. Porque la palabra de Dios es que te va a guiar a ti cuál es el profeta de Dios y cuál es el profeta falso. El profeta falso, siempre tú lo vas a ver buscando cámara en los sitios. Siempre tú lo vas a ver que es un show, que esto, que Dios me habló, que Dios me reveló, que Dios me dijo, que Dios me dijo, que Dios me dijo. Y el Dios me dijo ha hecho mucho daño aquí en el mundo entero. El Dios me dijo, mira, Dios me dijo esto, y siendo mentira. Yo he visto personas hablando mentira, predicando mentira, donde la Biblia dice que tú no puedes hablar mentira, que eso es pecado de mentira. Hay gente que han dicho, no, Dios me reveló a mí, que fulano es de Dios. Pero la Biblia te dice a ti. Con el casamiento, muchos dicen, dice Dios que aprueba ese matrimonio. Tienes que tener mucho cuidado. ¿Tú entiendes? Porque hay personas que se casan queriendo y no amando. Y es un problema. ¿Cómo? No. Explícame. La mayoría de los matrimonios se casa queriendo a una persona. Y es el peor error de una pareja que se casa queriendo a una persona. Tiene que casarse amando a esa persona. Porque el querer es un te amo sin amar. ¿Entiendes? Yo te dije ahorita que el novio es perfecto. El novio le dice, mi amor, mírame, cómprame un picapollo. Y el novio se manda huyendo. Puede caer los rayos, lo que sea. El novio va y le compra el picapollo.
Pero cuando ya es casado y la mujer le dice, mi amor, tú pones un picapollo, no, me ha ido huevo ahí frío, cómetelo, porque eso es lo que hay. Porque el novio te prende un fuego bajo el agua. O sea, el novio vende muchos sueños. Sí, porque es perfecto. El esposo no. El novio es perfecto, el esposo, tú tienes la realidad. Por eso que tú tienes que casarte amando a tu pareja, no queriendo a tu pareja, porque el querer se va de una vez. Es verdad, tienes razón. El querer se va. Porque cuando tú vas, no, mira, fulana me hizo esto. Pero cuando el amor, tú sientes amor por una pareja, ese amor dice que el amor cubre multitud de errores. No, mi amor, tú vamos a sumar, porque cuando dos parejas son de Dios, lo que hace es suma, no divide. Santo Dios. Suman santo en su vida. Pero hay un texto cuando habla del profeta viejo y el profeta joven. ¿Qué pasó ahí? No, y lo que pasa, hay que ver el contexto histórico de lo que se está hablando hoy mismo. ¿Tú me entiendes? Si tú te pones a ver de que no, que el profeta viejo, el profeta joven, ¿entiendes? No hay profeta viejo ni hay profeta joven. Sí, pero la Biblia habla del profeta Sí, viejo que engañó al profeta joven. Sí, hay que ver en el contexto de lo que se está diciendo, porque, por ejemplo, hay personas que tienen 30 años el evangelio, y hay personas que tienen 2 años el evangelio, y hay personas que Dios está utilizando más de la persona que tiene 2 años, y hay personas que no se está hablando de ese término. Por eso hay que ver el contexto de lo que está diciendo. ¿Por qué? Hoy en día hay que tener mucho cuidado de lo que está sucediendo. Mucho cuidado. La falta de respeto, por eso es que el profeta de Dios no le falta respeto a nadie. No. El profeta de Dios es un tipo de persona que tiene educación espiritual, tiene educación, respeta. Un profeta de Dios no va a dividir una iglesia. El profeta de Dios primeramente habla con el pastor. Pastor, mira, Dios me reveló algo que está pasando en la iglesia. Y esto así, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a unificar, vamos a sumar. ¿Tú me entiendes? Eso es así, yo estoy de acuerdo contigo. Entonces hay gente que, como te dije ahorita, que porque tiene un dinámico, lo están invitando mucho, el sistema lo invita mucho. ¿Tú me entiendes? Porque una cosa que Dios te abre puertas y una cosa que el sistema te abre puertas. Entonces hay que saber todo sobre eso. Pero también yo he visto algo en los últimos días, y es que la mayoría de los predicadores han ido evolucionando como ¿cómo llaman a estos muñequitos? Han ido evolucionando Los Pokémon. Porque por ejemplo, yo he visto evangelistas, Dios lo llama como evangelista, y cuando tú dejas de ver a esa persona, después tú lo ves como que son profetas, y después de un año más sin verlo, son pastores. Explícame ese asunto ahí. Mira, oye lo que pasa, hay un problema ahora con eso. Sí. Hay 3 tipos de pastores. Uno puesto por Dios, uno por el concilio y uno puesto por ellos mismos. Yo no creo a nadie, yo creo que me diga a mí que Dios te envió a ser pastor, porque una cosa es que Dios te llame y una cosa es cuando Dios te envía. Que Dios te llamó a ti a pastorear si tienes conocimiento bíblico. Hay mucha gente que tú lo ves que tienen 10 sillas, una bocina y un local ya es pastor. El pastor no lo define un local, al pastor lo define el llamado. El llamado que tú tengas, que tú portas, te va a dar ti hambre de estudiar la palabra de Dios. Es el llamado que te va a poner a estudiar la palabra de Dios. Yo por instituto estudiar la palabra de Dios. Ese cuentecito, porque hay un cuentecito por ahí, no, que el Espíritu Santo me va a revelar a mí. Que el Espíritu Santo me va a revelar a mí. Ajá. Y así es. No, que Pedro era del vulgo, entonces Pedro no se sabía la Torá. Porque en Israel los niños a los 7 a los 8 años le enseñan la Torá. Entonces, te agarra un texto fuera de contexto. Entonces, cuando te manda a ti a estudiar, lo que dice no, que la mucha letra mata el espíritu. Entonces, la Biblia te va a matar a ti. Que el Espíritu Santo inspiró a 40 hombres a escribir la Biblia. Entonces, la misma Biblia te va a matar a ti. Entonces, hay un texto fuera de contexto. Por eso es que la iglesia del pasado hizo mucho daño. ¿Tú me entiendes? Hizo mucho daño porque hablaron 50,000 lenguas y que Dios me habló y la gente le creía. Entonces, cuando el profeta puesto por el pastor puesto por Dios, que Dios lo llama, primeramente estudia, obedece, espera su tiempo. El profeta que es puesto por un concilio, el concilio lo tiene ahí, hace lo que diga el concilio, no importa lo que la Biblia diga, el concilio que diga. El concilio dice, mírame, tú tienes que hacer esto y esto y esto. No, que la Biblia dice no, lo que diga el concilio. Y el pastor se adapta a lo que diga el concilio. El pastor que se ha puesto por ellos mismos hace lo que él quiera. Y lo que diga, no, que
Entonces tienen una maña que dice, no, que fulano es rebelde, porque fulano tiene más conocimiento que tú y está corrigiendo muchas cosas que tú no tienes. No, que mi pastor, este miembro me dividió la iglesia. ¿Por qué te dividió la iglesia? No, que se fue con 10 personas. No, él se fue. Y si las 10 personas salieron atrás de él, él no está dividiendo ninguna iglesia. Lo que pasa es que usted no se preparó y usted dijo que Dios te llamó a ti. Hermano, el pastor puesto por Dios es un pastor, no es perfecto. El pastor puesto por Dios es un hombre de Dios que se dirige bajo la palabra de Dios y se guía por Dios, por el Espíritu Santo. Un pastor no va a inventar un sitio porque, hermano, usted cree que es fácil bregar con gente, no es fácil bregar con gente. Y el pastor que es puesto por Dios, un pastor sufrido, un pastor que vive orando, que aguanta el proceso. Pero hoy en día vemos mucha diferencia, gente diciendo, Dios me llamó a pastorear y no sabe ni la vez de Biblia. Tú le preguntas a ti, ¿quién fue que tradujo a ti? ¿Quién fue que tradujo la Biblia del oso? No sabe quién es San Jerónimo de Tridón. Él está poderoso. Y tú le preguntas y no sabe, no, que el Espíritu Santo va a revelar a mí. Nunca le revela el Espíritu Santo el idioma inglés, ni el francés, ni el alemán. Otra pregunta, varón. ¿Cómo el profeta se comunica con Dios? Mira, la intimidad con Dios, cuando tú tienes intimidad con una persona, tú vas conociendo a través del tiempo. Dios te va mostrando, Dios te va hablando de diferentes maneras. Por eso es que el hombre de Dios tiene que caminar bajo el marco de la obediencia. Es muy difícil que un profeta de Dios se salga del marco de la desobediencia. El profeta de Dios se guía bajo un patrón que es la obediencia. El profeta de Dios es un hombre humilde, porque la voz de Dios te hace humilde. Cuando tú ves una gente arrogante y prepotente, Dios no está ahí, porque la Biblia dice que lo altivo Dios lo mira lejos. Así es. Y Dios está lejos. Entonces, lo que quiere el profeta de Dios, cuando tiene una intimidad con Dios, Dios le habla de muchas maneras y él conoce la voz de Dios. ¿Es bíblico la escuela profética? Sí, es bíblico. Es bíblico. Por eso es que el profeta tiene que estudiar la palabra de Dios. Porque yo he escuchado de escuelas proféticas que te ayudan supuestamente te ayudan a aprender de que los códigos y las figuras que Dios te puede mostrar por medio de visiones. Ya eso, hay cosas que hay gente que lo pone de más, pero el profeta debe estudiar la palabra de Dios, porque el espíritu de profecía te seduce a estudiar la palabra de Dios, porque tú tienes que ir conforme a lo que te diga la Santa Escritura. Tú no puedes venir inventando. ¿Tú entiendes? El apóstol Pablo dice que ven un ángel con un evangelio que no sea hay que tenerlo como anatema. Y hay personas que te vienen con un evangelio diferente a lo que la Biblia establece, a lo que la Biblia enseña, y ya un anatema. Wow. Y mucha gente con un espíritu de error, que Dios le habló, que Dios le habló, que Dios le habló. Hermano, Dios no le habla a todo el mundo. Dios no le habla a todo el mundo. Yo me acuerdo una vez que yo vi un hombre que profetizó una tipa. Dios me habló que tú vas a ser mi esposa. Y yo me paré, varón, porque Dios no te habló para tu casa, para tú conseguir un trabajo. Ah, pero Dios te habla a ti para que yo te esposa. ¿Y cómo Dios te habla a ti? No te habla a ti para conseguir un trabajo. ¿Y cómo tú vas a mantener a esa mujer? ¿Cómo tú la vas a mantener? No, que Dios, no, hermano, uno de los mandamientos, yo te mando a trabajar. Sí, sí. Entonces yo te hablo a ti, que yo te esposo y no te hablo a ti para conseguir un trabajo. Me surgió una pregunta. ¿Cuándo yo me doy cuenta que Dios me llamó a tiempo completo? Eso está fácil. Mira, cuando Dios te llamó a tiempo completo, la puerta está abierta ahí. Siempre. Siempre está abierta ahí. Dios encaja. Dios encaja. Yo te digo a ti porque yo andé con varios hombres de Dios y yo veía como encajaba. Mira, varón, Dios me mostró a mí que te deposite $2,000. Wow. Yo me acuerdo de un amigo mío. Yo mencioné ahorita que él un diciembre no tenía con qué comer. Y la mujer le dijo, no, tú me dijiste que Dios te llamó a ti. Ponte a orar. Y él quería trabajarse para la zona. Y el tipo se puso a orar. Un pastor de Estados Unidos lo llamó, mi hermano, yo te deposité $2,000. El hombre, wow, gloria a Dios. Porque cuando Dios te llama, Él te va a respaldar. Dios no llama a nadie si no lo respalda. O sea, que yo no puedo decir que Dios me llamó a tiempo completo y lo que hace ese hombre es que está tranquilo en su casa sin buscar a Dios. No, porque yo no llamo vago. Yo no llamo vago. Yo llamo a gente con propósito.
que trabaja. ¿Dónde estaba Eliseo cuando yo lo llamó? Trabajando. No, que Dios me llamó a mí, ok, yo no dudo que Dios te llamó a ti, ahora vamos a ver si Él te envió. Porque una cosa es que cuando Dios te llama, No, es para porque capacitarte. lo que yo digo es, yo sé que puede ser que tenga el llamado. Sí, no Puede se ser que tenga el duda. llamado. Sí, pero lo que yo creo más o menos es como cuando la persona se da cuenta de que ya llegó el tiempo de trabajar con Cuando la, tiempo completo para cuando Dios, la que puerta no- está abierta. siempre está predicando mucho. Sí, la puerta abierta. Una persona que predique 4 veces al mes, Dios lo llamó a tiempo completo. No, porque yo como te digo a ti, mírame, tú puedes predicar 4 veces al mes y Dios puede llamarte 4 veces al mes. A tiempo completo. Sí. Y los demás días. Porque que yo te, tú vas a yo te digo así, si yo te llamo a ti, mira, tú vas a predicar 4 veces al mes. hacer- No, yo sí, yo, Y en ya- un mes te dan $1 millón de pesos de frente. Un ejemplo. Tú resuelves con 3 millones de pesos. ¿Tú entiendes? Señores, somos Edificadores TV. Estuvo sorprendente. Ya el ministro Claudio nos estuvo diciendo que sí existen los profetas. Que no es como dice el texto. O sea, el texto está fuera de contexto. No, lo que pasa es que ese nivel, ese profeta, es de hablar de la venida de Cristo. Ah, ok. En Cristo sale una generación de profetas. Por eso que el texto dice que Dios constituyó uno maestro, uno pastor, uno profeta. Tiene, está en los 5 ministerios ahí. Gloria, fue un placer, de Shalom, verdad. hermano, ya tú Un sabes. placer entrevistarte en este día y aclararme Sí. la diferencia entre un profeta falso y uno genuino. Señores, venimos con una segunda entrevista con este hombre de Dios. Hermano, ¿tienes alguna plataforma que te puedan seguir o algo? No, busca en YouTube, Claudio Santana. En YouTube estamos ahí, en Instagram, en Facebook. Claudio Santana ahí, que estamos en Facebook, estoy publicando muchas cosas de pareja, hablando de pareja, que el matrimonio no fue para que la gente sea feliz, sino para construir felicidad. Nunca intentes casarte con una persona que tú piensas ser feliz, sino es para construir felicidad. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bendiciones.